Usted no ha escuchado al presidente de la República decir que una persona va presa. Tú puedes dar orden entonces que metan presa a la gente. En ningún caso se puede practicar el arresto cuando se trate de infracción de acción privada. Eso es en ningún caso. No es para conducirlo, no es para absolutamente nada. Tú puedes ordenar el arresto. Y a ese señor Ángel Martínez, mira, lo que ha pasado aquí pone al país en riesgo. Con ese casito, tú dices, ¿quién es Ángel Martínez para que le den tanta importancia? Sí. Un perseguido del Estado. Un preso político. Un preso, sí. Ay, pero por favor. Sí, es un preso político. Eso es un enclaustramiento, eso es un secuestro colectivo. ¿Y usted cree que al presidente le importa eso? Si le importara, le pusiera coto a esa situación. Por más que te digan a ti que el Ministerio Público Independiente, eso no es verdad. Y la mejor demostración es que no es independiente, que ayer el presidente se reunió con todos los fiscales del país, con todos los fiscales titulares. Y ellos van a pasar revista ante el presidente de la República, procurando que eso de alguna forma se retrotraiga hacia ellos. Seguimos, señores, en su programa Despertar Político. Y como siempre, un fuerte aplauso para nuestro invitado Valentín Medrano. ¿Qué invitado ni qué invitado? Él es parte de este programa ya. José Ariel salió, que no quiere entrevistar a Valentín, para que sepan. No, José Ariel salió a buscarme un café. Siempre sus finas atenciones. Pero yo veo que tú le dices eso a todo el mundo. No me siento especial. Un muelo. No. Bueno, no hablar, señores, porque Valentín es un miembro de esta plataforma, de verdad. Valentín fue, creo, el segundo invitado. Segundo invitado que vino aquí y nos apoyó siempre. De manera que, señores, ¿cómo uno decirle que, mira, vamos a entrevistarte a ti? Esto es una conversación, Valentín. ¿Y cómo no apoyar las cosas que son buenas para el país? Ustedes son un pulmón de la esperanza de este pueblo. Gracias, hermano, gracias. Porque aquí, lamentablemente, ustedes saben que tenemos mucha comunicación comprometida. Hay mucha gente que sigue líneas, que le trazan. Y cuando tú te encuentras en un escenario como este, donde tú puedes ser libre, pero claro, siempre dentro de los límites del respeto. Porque aquí, coño, ¿qué falta hace doña Zaida Ginebra, viuda de Lobatón? O sea, no ella, sino su espíritu. Sí. Porque pensaba yo cuando venía para acá, pensando en Linares justamente, venía pensando contra Rafael, mi amigo, mi hermano sempiterno, Rafael Linares. Doña Zaida prohibió el polvorete porque parecía que tendía a decir un mensaje como medio encriptado, pero que tendía también a llegar a concretar como una relación psicosexo-emocional en algún momento. ¿Verdad que sí? Y lo prohibió porque como que tendía... Pero ahora las cosas como que se dicen demasiado descarnadamente. Claro. Ay, no, yo no le diga eso, que le de sequilla, que eso es censura. Cada vez que yo digo que hay que controlar los contenidos. Bueno, a propósito de esas afirmaciones, sería bueno, Linares. No. Lo que me gustaría aprovechar a Medrano para que nos diga su punto de vista con respecto a este proyecto de ley de libertad de expresión y medios audiovisuales que ha sido ya bautizado con el nombre de Ley Mordaza como anteriores a él. ¿Cuál es su punto de vista desde esta perspectiva de los excesos que se están cometiendo, sobre todo, y hay que decirlo, desde plataformas digitales y redes sociales? Mira, yo te lo voy a analizar desde la égida del derecho penal y procesal penal. Perfecto. Para decirte cuál es la diferencia, cuál es el condimento esencial que contrae la posible aprobación de la ley como está ideada, la puedes hermanar con la ley del DNI, que dijeron que le iban a poner en receso, pero ya está en funcionamiento. Sí, y de hecho nosotros estamos espiados por donde quiera. Pero el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional ya. Nosotros estamos espiados por donde quiera. Ok. Pero en lo que tiene que ver con esta ley, Mordaza, como ustedes le llaman, ¿qué ocurre? Mira, hasta ayer el Código Procesal Penal tenía un trípode de acciones. Está la acción pública a instancia privada y la acción privada. Todo lo concerniente a la ley al tipo penal, al ajuste de la conducta, a una norma proscriptiva contenida en los artículos
367, que es la difamación e injuria para particulares, los artículos 23 y siguientes, la ley 6132, y se está en duda con respecto a la ley 53-07 sobre delitos tecnológicos, que también contiene una difamación e injuria. ¿Cómo tú en un país puedes tener 3 figuras jurídicas por separado para condenar lo mismo? Sí. De ahí ya estamos mal. Y cómo, por ejemplo, el Código Procesal Penal en el artículo 32 te dice a ti que las acciones privadas son estas. Y fíjate qué particularidad tienen las acciones privadas. Y cuando digo esta, incluye la difamación y la injuria. ¿Cuál es la fisionomía de las acciones privadas? Pues las acciones privadas no pueden bajo ningún efecto conllevar arresto de conformidad con el artículo 224 en el penúltimo de los párrafos. La fisionomía de las figuras jurídicas contenidas bajo el protectorado, el amparo o el catálogo de la acción privada implica que el Estado no participa, salvo el juez, que aunque es un poder del Estado, pero cuando uno habla del Estado uno piensa en el gobierno. En este caso el Ejecutivo no participa. ¿Cuándo el Ejecutivo participa en los procesos? Bueno, cuando acción pública en instancia privada, tú vas al Ministerio Público, el Ministerio Público es parte del Ejecutivo. Por más que te digan a ti que el Ministerio Público es independiente, eso no es verdad. Y la mejor demostración es que no es independiente, que todos los lunes, ayer era lunes. Sí. Ayer el presidente se reunió con todos los fiscales del país, con todos los fiscales titulares. Y ellos van a pasar revista ante el presidente de la República y también un poco a procurar lisonjas, o sea, no la procuran, sino las dan, procurando que eso de alguna forma se retrotraiga hacia ellos. No es parte de la colaboración para la política criminal, pero es que yo digo hay que una responsabilidad compartida. Y discúlpame antes que él te responda a esto. Ahí es que yo digo y confirmo que no hay ninguna independencia del Ministerio Público. Porque si tú todos los lunes te estás reuniendo con los fiscales y estás en un maridaje con los fiscales titulares, ¿qué tú me dices a mí mañana que no, cuando emprendan una persecución contra alguien, no es por parte del Ejecutivo? ¿Usted no ha escuchado al presidente de la República decir que una persona va presa? Sí. Pues da orden entonces que metan presa a la gente. No solamente a la policía, porque la policía solamente arresta. Quien en verdad lleva a efecto las acciones tendentes a la legalización de ese arresto y convertirlo en prisión es el Ministerio Público. Sí. Pero aparte de eso, ustedes ven que el presidente de la República conforma comisiones. Yo recuerdo la comisión del censo. En el numeral 14 estaba doña Miriam Germán, en su condición de Procuradora General de la República, instada a participar en todo lo que tenía que ver con la administración del censo, la organización del censo. Entonces, el Estado no participa en las acciones privadas. Le es dable a las partes, única y exclusivamente a las partes, les es dable motorizar la acción. Tú te sientes difamado, tú acusas de forma privada. Tú no vas al Ministerio Público a menos que de conformidad con el artículo 360 del Código Procesal Penal tú requieras un auxilio judicial previo. ¿Y qué significa un auxilio judicial previo? Es una actividad que se lleva a efecto tendente a la consecución de obtener una información que es medular para construir todo lo que tiene que ver con la acusación privada. Pero el Ministerio Público solamente participa en esa condición, para eso. Porque, por ejemplo, si tú vas a levantar el velo proscriptivo que establece la Constitución de la República de lo que son las llamadas telefónicas, las informaciones que a través de medios tecnológicos tú envías, porque se requiere para demostrar la ocurrencia del tipo penal, entonces tú necesitas que lo haga el Ministerio Público porque tú no tienes autoridad legal para hacerlo. Tú no tienes esa potestad porque las leyes no te la conceden, se la conceden al Ministerio Público. Entonces el juez ordena un auxilio judicial previo, autorizando al Ministerio Público a que esas informaciones que tú requieras las recabe, te las suministre para tú completar tu acusación privada. Entonces el Estado no participa. Pero con esta ley,
lo que se procura es un papel activo del Estado, inmiscuyéndose en lo que tiene que ver con todo lo que comporta la comunicación en la República Dominicana. Porque hasta ahora un periodista era acusado de difamación e injuria. Nosotros hemos visto muchas veces los tipos penales de difamación e injuria, que vuelvo y te reitero, mira, ahora mismo, ustedes creo que han visto el caso del periodista Ángel Martínez, y me excusa si me distraigo, me alejo un poco de la pregunta inicial. Periodista no, porque él no es periodista. El del comunicador. Se identifica como detective y periodista es todo aquel que comunica. Pero ahora a través de medios de comunicación. No necesariamente, hay que a través de medios de comunicación. No, ese es un titulado. Académicamente. Ese es un titulado como periodista. Pero y yo le voy a decir una cosa, ustedes los comunicadores y los periodistas, comunicadores, ustedes saben de todo, igual que los políticos, porque ustedes abordan todos los temas. Sí. Cualquier tema usted aborda. Alguien dijo, el periodista tiene un océano de conocimiento, aunque sea con 1 centímetro de profundidad. Exacto, pero ustedes se dan la licencia de tratar cualquier tema. Yo he visto periodistas que tratan el derecho como si fueran abogados. He visto periodistas que tratan otros temas que son muy específicos, muy especializados, de un conocimiento científicamente riguroso, pero ustedes lo tratan, lo abordan. Sí, remitiéndonos a las fuentes autorizadas. ¿Cuántas veces yo te he llamado a ti para que me explique un tema antes de yo ir a los medios? Porque yo te llamo a ti, cada vez que hay un tema jurídico, yo te llamo o no te llamo para que tú me des luz sobre el tema. Me llama para decirme que te marchas, que ya no aguantas más. Un periodista comunicador responsable busca fuentes. A mí francamente me ofende cuando me dicen comunicador y esa persona también le dicen comunicador. Pero vamos a él. Pero vamos a eso. Vamos a él y lo que ha ocurrido hasta ahora, que yo considero que es un dislate, un apartamiento del debido proceso en la República Dominicana. Tú te buscas el artículo 32, como te decía, el artículo 32 te manifiesta que 4 tipos penales, ley de cheque, ley de lo que tiene que ver con difamación e injuria, te dice, esos son acciones privadas. ¿Y cómo se definen las acciones privadas? Como aquella que tú persigues de motu propio, porque tú entiendes que has sufrido una afectación en tu buen nombre, hay un ajamiento, un daño, y tú procuras a través de una acusación privada que sea resarcido el daño y que sea zanjada la situación afectadora que tú estás observando por las manifestaciones que se han hecho. ¿Verdad que sí? Entonces, si son privadas, entonces tú te vas al artículo 224 y te dice que en ningún caso, dice así la norma, mira, en ningún caso puede ordenarse el arresto en las acciones privadas. Aun cuando la justicia lo requiere y él se niega ahí, porque el problema es que yo no entiendo cómo la justicia ha desoído el mandato que la norma establece. En ningún caso, mira, si una persona no va a una audiencia y se declara, como establece el artículo 101 de la normativa procesal penal, en estado de rebeldía, porque no acudió a un llamamiento de la justicia, en materia de acciones privadas, en el ámbito de las acciones privadas, usted no puede ordenar el arresto y la conducencia de esa persona. Porque es que el código te dice a ti, en ningún caso. Pero ¿cómo la justicia garantiza de que la persona responda y acuda? Ahora te lo voy a enseñar. Mira, por favor, voy buscando el artículo 224 porque me gustaría que... no hay arrojar luz, esto es edificante. Porque si nosotros lo decimos, entonces, tú entiendes, podría verse como que estamos maniatados. No, léelo tú mismo, okay. Porque si lo leo yo, pero lo puedes también citar. Sería yo mismo sería yo. Entonces, no quiero ser yo mismo. Entonces, si la ley te dice a ti en ningún caso, es en ningún caso. Porque cuando la ley dice ninguno, es ninguno. Cuando te dice no, es no. Si te dice sí, es sí, ¿por qué? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Pero la duda mía es, y sé que es la duda de la audiencia, ok, entonces la ley está mal porque se supone... No, lo que está mal es el procedimiento, porque la ley es un mandato imperante. Entonces si una persona lo cita a la justicia y dice no voy, en esos casos... Te voy a decir, es muy sencillo hacerlo. La ley, vuelvo y te reitero, es un mandato imperativo de obligación en términos de su asunción para todos, sobre todo para los funcionarios. ¿Por qué? Esta jovencita que está aquí, a mi derecha, con todo el abolengo histórico que ella representa, porque sabemos lo que sabemos con respecto a ella, sí. y
y es la sangre que murmura en sus adentros, una sangre democrática y libertaria. Esa joven no tiene facultades legales. Por vía de consecuencia, si ella no es funcionaria, ella se abriga de un precepto constitucional que se llama: todo aquello que la ley no me prohíba me está permitido. Eso está en el artículo 40, numeral 15 de la Constitución de la República. Todo aquello que no me está prohibido por ley me está permitido. Pero al funcionario es al revés. Todo aquello que una ley no le autoriza hacer le está prohibido. Entonces, si la ley te dice a ti, tú lo puedes leer, esa parte, la parte final. El 224. Sí, el antepenúltimo del Código Procesal Penal, no te vayas a confundir. No, Código Procesal Penal, arresto y conducencia, artículo 224. Sí, en la parte, el 3. El antepenúltimo. En ningún caso, comienza como así, en ningún caso. Cuando lo tenga me avisa. Sí, en todos los casos, el Ministerio Público debe examinar las condiciones que se le dice el arresto. Sí. Ese no. Si el arresto no resulta conforme con las disposiciones de la ley, dispone la libertad inmediata. Sí. El caso número 1 de este artículo: cualquier persona puede practicar el arresto con... Es más para abajo. Es antepenúltimo. Tiene en su poder... wow. Voy a tener que buscarlo. Pero la pregunta mía es, si en ningún caso se puede en materia privada, ¿cómo tú haces conducir? Porque quiero... ¿Cómo se hace conducir? Mira, por ejemplo, vamos a suponer que sea mi querida amiga Abril. Abril está demandada, acusada privadamente por un hecho de difamación e injuria. No va. Bueno, tú no puedes ordenar el arresto porque la ley te lo impide. No importa que tú seas juez o fiscal, es que la ley te lo impide. Arresto y conducencia. No puedes, es ningún caso que dice la norma. Entonces, ¿cómo tú lo haces? Muy simple. La empobreces, porque tú sí le puedes embargar todo. Y yo te puedo asegurar que cuando te embarguen todo, tú vas a ir. Bueno. Pero si la persona no tiene ningún tipo de propiedad, entonces, ¿qué tú haces? Valentín. Porque aquí todo el que sabe pone la cosa en una offshore, un fideicomiso. O lo pone a nombre de la mamá, del papá, del hermano, del hijo. Eso es el presidente Abinader que hace eso. No. La gente no tiene, la mayoría de la gente no tiene la capacidad de hacer esas cosas. Para tú ponerlo así, tiene que ser presidente con mucho dinero, si no. Valentín. Aquí está, ya lo encontré. Vamos. Ok, artículo 224, la parte más importante. En ningún caso se puede practicar el arresto cuando se trate de infracciones de acción privada o de aquella en las que no está prevista pena privativa de libertad. En ningún caso se puede practicar el arresto cuando se trate de infracción de acción privada. Eso es en ningún caso. Si dice en ningún caso, no es para conducirlo, no es para absolutamente nada. Tú puedes ordenar el arresto. En ningún caso. Lo peligroso... y a ese señor Ángel Martínez, mira, lo que ha pasado aquí pone al país en riesgo. Con ese casito, tú dices, ¿quién es Ángel Martínez para que le den tanta importancia? Sí. Un perseguido del Estado. Un preso político. Un preso, sí. Ay, pero por favor. Sí, es un preso político. Es un preso político. Te voy a decir por qué. Pero Ángel sigue tirando por esa boca. Mira lo último que dijo. No, pero te voy a decir por qué yo no tengo nada a favor de Ángel Martínez, ni en contra. Ay, Dios mío. Yo no le debo un favor, pero así le debo a la sociedad dominicana mi apego absoluto y restricto al debido proceso de ley, mi apego absoluto a la Constitución de la República, a la que la mayoría de los funcionarios no le prestan atención ni actúan de conformidad con ella, porque nosotros somos un Estado fallido, casi fallido. Te lo digo por lo siguiente: nosotros no tenemos soberanía, eso es mentira. Eso es mentira. Yo fui el otro día ahí al centro de detención de Jaina, y primero eso es un Guantánamo chiquito. Tú no tienes acceso, no hay debido proceso, los abogados... Tú sabes, uno de los primeros mandatos constitucionales, tú tienes derecho a una llamada a tus abogados y tienes derecho a la asistencia legal. Desde el primer momento en que se sospeche que tú eres comisor de un acto de transgresión a disposiciones punibles, según el artículo 17 del Código Procesal Penal y 18, tú tienes derecho de forma... si quieres buscar el 18 también. Tú tienes derecho irrenunciable a una representación legal desde el momento mismo en que se considere que tú has transgredido la norma. Y ahí en Guantánamo chiquito, que es Jaina,
los guardias que dirigen eso, Lee Ballester creo que se llama, el director de migración, que no entiendo, que es una violación a la Constitución de la República que tú pongas un guardia en migración. ¿Por qué va para? Porque la Constitución de la República, en el artículo 252, lo puedes buscar, 256, prohíbe que sean los militares que tengan posiciones deliberativas. Y en este caso tú tienes que ver asuntos incluso de derechos humanos, en lo que tú tienes que deliberar situaciones. ¿Hay violaciones por todos lados entonces? Claro, porque este es un país de mentiras. A la Tora la apresaron. Adelante. Y para llevarle cultura jurídica al pueblo dominicano, todo lo que está expresando nuestro querido hermano, amigo de años, Valentín, son derechos fundamentales consagrados del debido proceso que lo tenemos nosotros del Código Modelo Tipo de Iberoamérica con influencia del sistema anglosajón. Derecho a la defensa, artículo 18. Todo imputado tiene derecho irrenunciable a defenderse personalmente y a ser asistido por un defensor de su selección. Si no lo hace, el Estado le designa a uno. El imputado puede comunicarse libre y privadamente con su defensor desde el inicio de los actos de procedimiento y siempre con anterioridad a la primera declaración sobre el hecho. Oye, el imputado tiene derecho a comunicarse libre. ¿Y qué? Léanlo ustedes. Mira, ya, ¿dónde está? Déjame ver, todo imputado libre y privadamente. Entonces, con su defensor desde el inicio de los actos de procedimiento. Tú ves lo que hacen con anterioridad a la primera declaración. Tú ves lo que hacen en la carcelita de aquí, de Ciudad Nueva, que la inauguraron para meter preso a los... De Odebrecht. No. La de Ciudad Nueva la inauguraron para meter preso a la gente de los procesos penales políticos actuales. Porque eso lo gobernaba la policía. Y entonces le pusieron... Espérate. La que está encima en el Palacio de Ciudad Nueva, donde tuvieron los de Odebrecht, sí, ¿no es? Ahí ha estado todo el mundo. Sí. Pero la convirtieron en carcelita del CCR, del Centro de Corrección y Rehabilitación, de CCR, y le pusieron eso, ¿cómo se llama? Esa estafeta, una especie de estafeta donde tú tienes que ver el preso, él por allá y un vidrio lo separa y esa cosa. Eso violenta ese articulado, ¿sí o no? Porque libre y separadamente, que tú tienes privadamente, y eso no tiene privación, porque incluso tú estás hablando por un micrófono que está siendo monitoreado, o que puede ser monitoreado. Entonces aquí se violenta, este país es un rosario de violaciones, desde el presidente de la República hasta el funcionario inferior, todos violentan la norma. Bueno, y te reitero lo del asunto ese ¿cómo se llama eso de Jaina? El vacacional, ¿no? El vacacional de Jaina. Era vacacional de Jaina, pero ahora es un centro de prohibición, de afectación, de transgresión, de violación al debido proceso. Ahí a la gente de hacinamiento lo meten preso. Y vuelvo y te digo, no hay fiscalización porque tú no tienes derecho a entrar. Ahí pueden hacer lo que sea. Se dice, no sé si está confirmado, que la joven norteamericana que murió ahí, la violaron, la violaron 15 haitianos. Se dice, un medio de comunicación lo recogió. Yo no he podido confirmar la especie. Pero puede ocurrir. ¿Sabes por qué puede ocurrir? Porque no hay fiscalización. Son guardias ahí que no tienen el más mínimo apego y conocimiento de lo que es el debido proceso de ley. Eso es un enclaustramiento, eso es un secuestro colectivo. ¿Y usted cree que al presidente le importa eso? Si le importara, le pusiera coto a esa situación. Porque ahí están las denuncias. Y ahí están las realidades. Usted le molesta que algo se está... No, el presidente promueve a las personas que cometen actos de transgresión a disposición. Claro que sí, el presidente promueve. Grave. Hermano, mire, aquí el asunto es quién se porte peor. Y le levantamos la mano como a Jack Veneno. Ay. Claro. Esa es la realidad. Claro. Entonces, volviendo al tema, el asunto de Ángel Martínez es peor, más grave. ¿Tú sabes dónde fueron a buscar a Ángel Martínez la primera vez que lo arrestaron? Fue en un barco, sin una orden de un órgano jurisdiccional competente. Una orden de arresto supuestamente tenían, aunque ellos hablaran de flagrancia, pero vamos a ponerlo en su contexto. ¿Tú sabes cuáles son las leyes que protegen las relaciones marítimas? Que protegen a los barcos, a los navíos. Pero si estaban en aguas territoriales dominicanas, puede estar donde quiera, y te voy a decir qué simple es este asunto. Puede estar en aguas territoriales dominicanas. Eso no importa, eso no cambia la realidad. Tú no puedes meterte en un barco.
Las leyes de policía no llegan hasta ahí. Ese barco tiene una bandera que por lo regular no es dominicana. Tú estás transgrediendo un país, otra nación, te metiste ahí. Pero hay un problema también. ¿Tú sabes lo que es ese barco? Cuando tú estás en ese barco, igual que cuando tú estás en una cabaña o un hotel, ese es tu domicilio. Y para transgredir o levantar el velo proscriptivo que la Constitución establece para el domicilio, ¿qué tú tienes que hacer? Tú necesitas una orden de un órgano jurisdiccional competente destinada específicamente a levantar la proscripción que la Constitución tiene con respecto a este tema. Entonces tú me estás diciendo que un personaje como en el que estamos ocupados, que es ciudadano norteamericano, que no vive en República Dominicana, que hasta donde se sabe aquí no tiene propiedades, ni cuenta bancaria, ni un peso. Él mismo lo dijo, que aquí andaba con un traje prestado. Que él andaba con un traje prestado porque aquí él no tiene un centavo. Puede decir de mí o de cualquiera lo que le dé su gana, destruir mi buen nombre. Y no hay forma de sentarlo en el bloqueo de los acusados. Una sola herramienta legal para llamarlo a capítulo, porque él tenía varios casos desde hace años. Y él le estaba se negó a venir a los tribunales. Ok, pero yo te voy a poner... No tiene con qué embargar porque tú dices que la herramienta es darle por el bolsillo. Entonces, básicamente, si yo puedo crear un andamiaje de ese tipo, yo puedo decir lo que sea de otra persona. Pero te voy a decir algo. Vamos entonces a la territorialidad de la ocurrencia del tipo penal. Sí. Escúchame, nosotros tenemos un límite territorial. ¿Tú crees que un juez dominicano puede ordenar algo en los Estados Unidos? O en África, en cualquiera de los países africanos, o en Venezuela, que hablan español. ¿Puede un juez dominicano emitir una orden allá, para ser cumplida allá? No, para eso existe la cooperación penal internacional. Exacto. Ahora bien, es simple. ¿Dónde estaba Ángel Martínez cuando cometió el hecho? En Estados Unidos. Bueno, y entonces nosotros tenemos capacidad de juzgar cosas que ocurren en los Estados Unidos. O sea, que el que me difame allá y diga lo que sea allá. Pero trae al presidente, tú traes a un presidente norteamericano, por ejemplo, venga y diga un asunto que aquí se considere transgresor. Suponte que un presidente norteamericano, un senador norteamericano dijo, por ejemplo, que nosotros éramos racistas. ¿Lo han dicho, verdad que sí? Sí. Y que maltratamos a los haitianos. Bueno, eso es difamatorio contra el país. Tráelo. Porque es muy fácil, escúchame, es muy fácil tú agarrar a Ángel Martínez y darle a Ángel Martínez, y vuelvo y te reitero, mira, el día que ese hombre logre salir de este país, esperen que lo que nos viene no es fácil. Atención. Lo que ahí se hizo en ese barco, eso tiene cocorícamo. O sea, eso no es un asunto de que, no, espérate. Y esa línea de crucero que fue afectada. Pero que eso fue una acción frenética. Pero claro. Una acción frenética, yo lo estoy diciendo aquí, lo dije aquí hace rato. Esa fue una acción frenética, donde por apresar a una persona pusieron en riesgo, porque esa fue, en riesgo emocional, porque vamos a suponer de los otros, riesgo emocional, que hicieran devolver un barco con cientos o miles de turistas y la policía entrar al barco a apresar a una persona con armas largas y con de todo ahí. Y lograron crear un caos. Pero como aquí no se puede hablar, señores, por primera vez en la vida aquí, yo estoy viendo que por hablar aquí se está imponiendo medida de coerción. Por hablar. Y aquí hay una banda de narcotraficantes traficando con droga para todo sitio. Y aquí le apresan y lo sueltan con garantía económica o lo sueltan sin garantía económica. Así va este país. Así va este país. Gente por hablar. Póngase usted que yo diga, o que aquel diga, o que este diga, o lo que tú digas, lo que te dé tu gana. Aunque esas querellas vienen acompañadas no solamente del tema de difamación, sino de delitos de alta tecnología. A mí me gustaría saber, señor Valentín, ¿cómo usted actuaría en justicia si alguien desde los Estados Unidos, no como, bueno, como abogado, perfecto, sí, mejor, para no personalizarlo, alguien lo difama, comete un delito contra usted de alta tecnología en aguas extranjeras? Usted va a los Estados ¿cómo Unidos. usted procede? Usted va a los Estados Unidos. Okay. Porque los Estados Unidos tienen su propio andamiaje legal. Pero lo que se ha hecho aquí es ese tipo está secuestrado por el gobierno dominicano. Eso fue un secuestro.
Ese fue un secuestro. Mira, yo no estoy conteste con la forma de hacer comunicación de Ángel Martínez. No estoy conteste. De hecho, la única vez que yo hablé con Ángel Martínez fue para reclamarle que a una persona que yo entiendo que es honesta, él estaba haciendo unos programas. O sea, que usted reconoce que él... Y él, no, mira, pasa esas líneas. Y para mí fue muy sencillo, porque es lo que me dijo, ¿cómo va a ser, Valentín? Eso así. Y le mandé la sentencia de las cosas que él estaba, y se retractó. Como se retractó de Faride y ahora volvió y tiró otra bomba más fuerte. Ha sido la única vez que ese señor y yo, y como el DNI le poncha los teléfonos a uno y sabe cuando uno llama, a quién llama, porque ya yo me he enterado de llamadas que yo he hecho a través de terceros o cuartos o quintos, porque así está la seguridad también de lo que uno comunica. Si tú crees que esto está al margen o está concebido como una interrelación, una comunicación privada entre tú y la persona con la que te comuniques, te equivocaste. Entonces, como ellos saben, yo me comuniqué con ese señor por una persona honesta, punto. Ahora, nosotros íbamos a hacer lo mismo que hicieron otras personas que fueron allá a poner su querella y a llevar su proceso, porque ese hecho se cometió en los Estados Unidos y los Estados Unidos tienen sus leyes rigurosísimas. Pero vuelvo y te reitero, cuando el Black Caucus, así se llama, sí, de los Estados Unidos, se ha referido a la manera en que la República Dominicana esclaviza, según ellos, a los haitianos en la República Dominicana. Eso es difamatorio, afectador, incluso del buen nombre colectivo de lo que somos. Y en las calificadoras internacionales, eso nos puede afectar. Así es. Atenta contra nosotros. Atenta contra nosotros. Pero peor, Participación Ciudadana se ha encargado muchísimas veces de decir que nosotros somos una basofia. Sí. Sí. Y muchos de los dirigentes que fueron enviados, por ejemplo, de embajadores de la República Dominicana, decían desde programas de televisión que nosotros éramos unos negreros. ¿Entiendes? Y no se le trató igual. Todo esto que usted dice a mí hasta me preocupa. Sí. Cónchale, yo he acuñado una frase de una persona que decía que yo le tengo más miedo a la injusticia de la justicia. Yo estoy preocupado. Es que nada es peor que la justicia y la injusticia. Mira, yo me di cuenta de algo en esto. Óyeme esto, hermano. Sí. Yo me di cuenta de algo que a mí me consternó. Y te lo puedo buscar ahora. Mira, yo no había visto ese programa. Todo el mundo sabe cuál ha sido mi postura con respecto a la persecución penal política que se lleva a efecto desde este gobierno. Y no lo hago por las personas que están siendo perseguidas. Yo lo hago igual que con Ángel Martínez. Tú podías ser perseguida mañana. Sí, Tú podías ser perseguida. Y tú tratado de la misma forma. Entonces, es un delito contra el que comunica. Así es. No el delito, perdón. Es una acción procesal anómala, afectadora de las garantías de las personas que, como ustedes, tienen y ejercen el legítimo derecho a la libre expresión del pensamiento. ¿Me está tomando, lindito? Sí. Entonces voy a esto. Atiéndeme esto que te va a encantar. Sí. Hace unos días, yo estuve muy inmerso en el tema del ex procurador general de la República. Ustedes lo recuerdan. Yo di mis declaraciones. El tiempo me ha dado la razón. Sí. Pusieron a doña Miriam ahí como un acto de venganza, porque el único atributo que tenía era que ella había ofendido al procurador. Él te ofendió, pues te voy a poner ahí. Porque así de chulito es él a ella. Él a ella. Ajá. Si te ofendieron, te vamos a poner ahí. Okay. Para que te desquite la ofensa que te hicieron. Porque no había ninguna otra razón. Tú la puedes buscar por donde tú quieras. No había ninguna otra razón para proceder como se procedió. Entonces, yo digo, bueno, pero está bien, como quiera. Se hizo una investigación, ¿verdad que sí, mi querida? Se hizo una investigación. ¿Están en eso todavía? No, pero no están en eso, porque ya se acusó. No, está en juicio de fondo. Y ya está en juicio de fondo. Pero tú sabes una cosa. El señor Luis Rodolfo Abinader Corona toma posesión el día 16 de agosto del año 2020, ¿verdad?
¿Cuánto tú crees que debe durar una investigación de ese tipo para tú llegar a los posibles infractores y llegar a calificar los hechos que presuntamente se subsumen en la violación a la ley penal? Más o menos una investigación para tú decir, fulano hizo esto, más o menos. 2 años. Pues mira, a los 4 días, es decir, el 20 de agosto del año 2020, saca Dani Alcántara, porque se lo filtraron, una información dando cuenta del que señor Jean Alain Rodríguez, Estefano Cano Saco, el señor Rafael Inver, todas esas personas que después fueron convertidos en imputados y algunos en testigos, todos ya estaban sindicados. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que no se necesitó investigación. Pero ahí empezó, pero Jean Alain es detenido por mucho más después, sí, al año y pico. Pero está bien, escúchame. Pero si tú estás aquí, por ejemplo, y tú suenas en un proceso, ¿por qué? Tú te preguntarás, ¿pero por qué? No, mi hermano, lo que pasa es que indefectiblemente de que hubiera o no hubiera, tenía que haber. ¿Tú sabes lo que significa eso, verdad? Que el delincuente o el imputado nació antes que la imputación, antes que el hecho. Es decir, que ahora, no lo que importaba prueba. Lo que nació primero fue la narrativa mediática. Sí, pero no es narrativa mediática, porque al final ellos ajustaron los hechos al presunto derecho que se había transgredido. Eso te dice a ti que todo eso es una farsa simple. ¿Cómo tú puedes hacer una investigación en 4 días? Y de las filtraciones del Ministerio Público las sabemos todos. Sí. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer? Adelante. Pero es que en el orden del relato, disculpa, Abril, lo que yo veo es que ahí arranca, aunque 4 días después, lo que usted cita del comunicador perfecto. Pero que Jean Alain no es apresado 4 días después, sino en el 2000, me parece. Ahora voy a decir algo. Voy a decir algo que puede cerrar este programa. Ay. No, si lo va a cerrar, no. Vuelve eso. ¿Usted lo que va a decir algo que va a cerrar este programa? Solo puede cerrarlo. Porque yo te voy a decir una cosa. Atención, coordinador. Atiéndeme. Simple. DNI, por ejemplo. ¿Cuál es la función del DNI? Investigar. Entonces el DNI tiene una obligación de saber, ¿verdad que sí? Investigativamente hablando. Si ahora mismo se dice que el presidente de la República está cometiendo actos de violación a la ley, el director del DNI es cómplice, porque él debe saber. ¿O me equivoco? Se supone que él tiene que saber todo lo que se mueve a nivel interno. Ok. ¿Cuál es la función del Ministerio Público? ¿No es un deber saber también? Sí. Entonces, si tú me dices que tu jefe es un delincuente, pero lo dijiste después de, no voy a decir más nada. Adelante. Tú hablabas de que muchos de los imputados también son testigos. ¿Tú crees que se está usando la figura del testigo como colaborador como una herramienta legítima o como un chantaje? Aquí hay 2 figuras del chantaje desde el Estado. La primera figura y la más importante, y es al final la única figura, es la prisión preventiva. Aquí la prisión preventiva te la usan para obligarte a pactar o para obligarte a constituirte en un testigo premiado. Sí. No en un testigo bajo reserva, nada por el estilo. No. A ti te premian simplemente quitándote un poco del fardo, del peso del proceso. Aquí hay un chantaje colectivo desde el Estado. Eso es simple. Tú puedes buscar los casos de lavado de activos. Señores, en lavado de activos, corríamos usted. En lavado de activos no debía haber nunca prisión preventiva porque es un delito económico. Nunca debía haber prisión preventiva. Pues tú me estás tratando de probar a mí como si fuera un proceso civil, que yo tengo algo económicamente, que yo tengo algo que tú entiendes que tiene un origen ilícito, pero no que yo cometí el hecho tal, porque hay una autonomía entre el delito de lavado de activos y lo que se conocen como infracciones de orden precedente. Entonces, aquel traficó, ¿verdad? Y supuestamente se lo dio a para que lo introdujera en el torrente financiero legal.
tú presumes que hubo ese nexo, esa conexión, y que hubo ese curso económico de dinero. Entonces, en ningún caso de lavado de activos, en principio, porque también está el hecho de que si esos bienes están ahí, muy poco probable que la persona tenga peligro de fuga, porque no se va a ir a dejar eso ahí. Él lo va a discutir, él lo va a pelear. Sí. Así es. Pero te dan prisión. Siempre te dan prisión. ¿Y tú sabes para qué te dan prisión? Para negociar. Para que tú te veas combinado, obligado o a convertirte negociar. en testigo o a negociar. Entonces, es a la mala, es dándote golpe para quitarte lo tuyo. Una gente que dijo que lo chantajearon. No, claro, a Sael Martínez. Hermano de... A Sael Martínez, que está en ese proceso por 300,000 pesos entre hermanos. Mira, lo primero es, porque este es el gobierno más abusador desde el punto de vista de la persecución. Y ese es el mejor ejemplo de abuso. Ese señor Asael. Tú y yo somos hermanos. Tú me prestas, yo te presto 300,000 pesos. Señores, 300,000 pesos no llega al umbral de lo que establece la norma como tope para ser considerado dentro del lavado de activos, que son $15,000. Y ese señor está preso por 300,000 pesos. Pero el Ministerio Público, cuando él denuncia eso, lo que hace es que le retira la propuesta que él tenía de suspensión condicional del proceso. Porque es lo que yo diga o lo que yo diga. Porque son unos abusadores de derecho. Esa es la realidad. Entonces nosotros, cuando yo digo que aquí estamos en una especie o una aproximación a una dictadura, eso es así, porque tú podrás decir lo que tú quieras. Por ejemplo, el PLD, que nosotros luchamos para que se fuera, pero el PLD tenía 39 tigres ahí del comité político que decidían todo, pero aquí el faraón, solo él. Aquí no hay democracia en lo más mínimo. Las leyes que se aprueban son las que él quiere, cuando él quiere y como él quiera. Y nosotros hablamos de democracia. Separación de poderes. ¿Dónde está la separación de poderes? Y hablamos de que el Ministerio Público Independiente y no tenemos ni siquiera separación de poderes. Hay posibilidad de que algún imputado... Cállame, porque si no sigo. liberado en algún momento pueda someter al Ministerio Público por los desmanes que han cometido contra ellos. Claro que sí. Gracias a Dios y a este gobierno, ya aquí nadie, absolutamente nadie está exento de ser perseguido. Pero no de la forma en que uno pretendía, que era como régimen de consecuencias, sino que simplemente, y te lo voy a decir, es simple, el que busca encuentra, como dicen en las relaciones entre esposos, sí. El que busca encuentra. Si yo te quiero a ti preso y soy el Estado, tranquila que tú vas a estar preso. No, pero no el Estado, me refiero un ex imputado que haya sido descargado y entienden que se le violentaron sus derechos durante el proceso, que lo torturaron en la cárcel y está dispuesto a echar ese pleito. ¿Podría someter, por ejemplo, uno de esos casos que ya se terminaron de corrupción, cuando se terminan algún día, a Miriam Germán o a Jenny Berenice o Elson Camacho? Todo funcionario compromete su responsabilidad patrimonial cuando acomete hechos de transgresión. Se puede. Que alguien quiera jugarse que algún juez quiera ser juez es otra cosa. Porque ese es la otra chulería. Pero si el juez mira, por ejemplo. El imputado en este caso que tiene que jugarse. Mira, por ejemplo. Porque hay jueces asigún también, con el debido respeto. Porque mira en todos los casos de corrupción, tú le pones los números. ¿Cuál es la gravedad del caso? Si es corrupción, es la cantidad o los montos, ¿verdad que sí? Este es más grave porque este es de 10,000 millones. Este es un poquito menos grave porque es de 7,000. Este es de 6,000. Por ejemplo, en el caso del Intran, donde está Jochi Gómez y nuestro querido amigo, mi hermano Hugo Veras, los montos son similares a los demás casos. Ellos duraron un mes presos, exactamente un mes. Sí. Y los otros se llevaron que hay hasta 4 años. Hay un sinvergüenza que se llama Fausto Rosario, que yo hice, las publicaciones que yo hice de ese caso de Hugo Vera y Jochi Gómez, eso fue una cosa increíble. Y ahora yo fui a la Procuraduría General de la República, producto de una denuncia que yo hice, Valentín, y fui y entregué los documentos para que la Procuraduría investigue. Y este charlatán y sinvergüenza, sin mencionarme, porque el único que trajo la denuncia fui yo, y sin mencionarme, dice, mira, ahí
Ahora se le ha montado una campaña sucia a Morrison. Yo no quiero que me lleven preso ni que me sometan, aunque esa es el hábitat natural de nosotros. O sea, que los calificativos que tú expresas no hacia Fausto Rosario no lo voy a asumir. No, pero yo no lo estoy... pero sí considero que es una persona con el debido respeto a la basura. Pero óyeme, Valentín, yo traigo a colación una denuncia en mi cuenta de Twitter. Sí, porque es así. Yo traigo una denuncia en mi cuenta de Twitter. Oye, y dura una semana con el tema. De X, no de Twitter. De X, sí. Y luego el viernes, el lunes próximo, voy a ir a la Procuraduría con toda esta documentación. Sí, no hay un comunicador, no hay nadie que se haya referido a eso. Fui yo. Entonces él coge en un programa, él es veedor del Intran, o sea, él es la figura notable, una de las figuras notables que tiene el Intran. Aquí todos los veedores y los miembros de consejos de dirección, que además tienen periódicos y comunican, sí, es parte de lo que yo te decía al principio, de la antítesis de lo que ustedes son. Ustedes son un oasis aquí, ustedes son un pulmón junto con otros comunicadores también en otros espacios, pero son muy pocos. Pero después casi todo el mundo está vedado de decir la verdad. Por los compromisos que tiene. Alineado con el discurso estatal. Adelante. Tú hablabas de lo rápido que se manejó el tema de la prisión preventiva en el caso del Intran, Hugo Veras, Jochi Gómez. Pero hay otros casos de corrupción que se han manejado con una rapidez pasmosa. Ejemplo, el caso de la lotería. Ese caso llegó a juicio de fondo, ya pasó, se liberó, etcétera. ¿Por qué en algunos casos parece que van a durar 20 años en tribunales y en otros casos en meses ya tenemos una sentencia definitiva cuando estamos hablando de casos de corrupción gubernamental también? ¿Quién decide? ¿Quién le va a meter el acelerador o meter el freno? Mira, yo le voy a decir algo. Atención, pueblo dominicano, para que ustedes vean si nosotros estamos engañados, vendidos, maniatados, afectados por este gobierno y su ministerio público. Mira, yo hice un ejercicio en estos días a partir de la IA. Antes de que tú sigas, ¿tú crees que ese ministerio público es realmente del PRM? Porque todos sabemos que no, realmente. ¿Quién? La Procuradora General de la República, ¿tú crees que de verdad responde al PRM? Hermana, oiga lo que le voy a decir. Usted es una persona demasiado bien informada y lo agradezco porque me das una oportunidad de decir lo siguiente. Los policías, los guardias, son del jefe. ¿Tú has oído eso? Eso ha muerto el rey, que vive el rey. Igual el Ministerio Público. El que está de turno. No, el Ministerio Público del gobierno. ¿Cuántas denuncias tú escuchaste del Ministerio Público debiendo saber? Porque el Ministerio Público es un estamento de inteligencia y de investigación criminal. ¿Cuántas denuncias tú escuchaste dentro del Ministerio Público del anterior gobierno? Y de repente cuando el gobierno cae, de que eran corruptos. Sí. Tú no estabas obligado a saber esa vaina. Coño. Tú no estabas obligado a saber eso. No, mi hermana, es un asunto de poder. Ellos son del que y tú crees que Luis Rodolfo Abinader Corona, tú lo podrás considerar una persona tonta, pero yo no creo que él sea tan tonto como para poner un enemigo en el único puesto donde él puede ir preso. Pero hay acuerdos políticos y de poder. Yo siempre digo que tiene la espuela de ese lado. Si es un acuerdo, sigue siendo la decisión de él. Okay, pero porque el único dominicano con potestad para proponer procuradores es él. Más nadie, ningún otro dominicano tiene esa facultad. Entonces sigamos con... ¿Quién acelera y quién frena los casos en los tribunales? Oye, y mira, yo te iba a dar una respuesta, Dios mío, de algo, pero ahora se me fue. ¿Pero quién lo acelera? Sí, que decía yo. Qué bueno, me llegó de nuevo. El laxus se me fue para favorecer a la información del pueblo dominicano. ¿Tú sabes lo que nosotros hicimos estos días? A raíz de la IA, de ChatGPT, Gemini y todas esas cosas de hierbas aromáticas. Yo tenía la duda y le decía a un amigo, oye, que yo no entiendo cómo el Ministerio Público pudo hacer 12,000 páginas de una acusación. Yo no entiendo cómo lo hicieron. Hermano, metimos en una que se llama Mónica las acusaciones del Ministerio Público. ¿Tú sabes lo que dice? 95% hecho por IA. Mierda. Wow. 95% hecho por IA, porque ellos buscaban eso. Querían una acusación del tamaño que le hicieron para durar los años que duraron, para producir el efecto reeleccionista. Sí.
Valentín, darte las gracias, hermano, por... darte las gracias, yo de aquí voy preso. Mira a ver si Luis Soto está ahí. Mi amigo Luis Soto, yo soy amigo tuyo. Recuerda el pasado, Sí. Valentín, querido hermano y amigo de esta plataforma, darte las gracias una vez más por estar aquí con nosotros y decirte que tú eres parte de este programa. Este programa tú puedes venir cuando tú quieras, hermano. A ustedes, señores, las gracias. Mucha gente conectada en el día de hoy. Para Alba Kurk, saludo. Para Arsenio Beltré, Mayra Oliver, que está con nosotros desde tempranito, Alma Severino, Bárbara Rosario, Junior Taveras, y está con nosotros Amparo Pou. Señores, será hasta mañana, si Dios quiere, en una entrega más de su programa Despertar Político. Despertar Política.